Muy buen día, queridos estudiantes. Hoy veremos una nueva cápsula de educación ciudadana. Esta es la regulación del trabajo en Chile. Recordar la prevención del contagio de coronavirus, lavado de manos mínimo 20 segundos con agua y jabón, estornudar o toser con el antebrazo, mantener una distancia mínima de 1 metro, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, no compartir bombillas, cubiertos y evitar saludarse con la mano. Y el objetivo de la clase es comprender la importancia de los derechos laborales en Chile, considerando las principales tendencias globales y nacionales, la evolución de los mecanismos institucionales que buscan resguardarlos y los aportes de los movimientos y organizaciones sociales a su fortalecimiento. Entonces, vamos a ver la regulación del trabajo en Chile y en la actualidad los principales reguladores de las condiciones en que trabaja la población son los tres poderes del Estado, ¿cierto? Poder ejecutivo, legislativo y judicial. Para ello, deben legislar y hacer cumplir las leyes que reglamentan el empleo, como por ejemplo el máximo de horas de trabajo diario y semanal, el valor del salario mínimo o las condiciones particulares en que distintos trabajos deben realizarse. Esta regulación, que hoy en día forma parte integral de todo Estado democrático, es el resultado de largos procesos de negociación, enfrentamiento y consenso entre sus tres principales actores: trabajadores, empleadores y el Estado. Y esto sobre todo se debe a que en un principio, en la historia, ¿cierto?, de la regulación del trabajo en Chile, no existía esto. Por lo tanto, por esta razón que se dice aquí que es un largo proceso en donde tuvo que haber negociación, ¿cierto? Enfrentamiento, debate, etcétera, para que todos se pusieran de acuerdo y tuviéramos en lo que es en la actualidad el trabajo en Chile regulado. Vamos a ver el recurso 1, los orígenes de la regulación del trabajo en Chile. Como características del trabajo entre los mapuches se citan las siguientes. Existían entre ellos sociedades totémicas, encargadas de procurar el bienestar a la colectividad, cada una dentro de su especialidad: distribución de lluvias, fructificación de semillas, etc. Dichas sociedades se basaban generalmente en lazos de consanguinidad y trabajos colectivos. Durante la época de la conquista de América, juntamente con el reparto de tierras, se hacía entre los conquistadores un reparto de indios, reservando algunos para los trabajos en beneficio del patrimonio real y en todo caso obligando a aquellos que no estaban afectos a ningún servicio a ofrecer libremente sus fuerzas, mediante pago, en los lugares que se les señalaba. En la República, suprimidas las encomiendas y el sistema colonial de trabajo, que ocupaban principalmente al indígena, las relaciones entre patrón y trabajador quedaron regidas de manera exclusiva por la costumbre, pudiendo las partes acordar un contrato libremente. Vemos ahora el recurso número 2, trabajo y auge del liberalismo. Y en Europa y América durante el siglo XIX, el auge del liberalismo político y económico terminó con las formas de trabajo asociadas a los tres estamentos del antiguo régimen: la nobleza, el clero y el llamado tercer estado, que son los campesinos, artesanos, burgueses y cualquier otra persona que no perteneciera a los primeros dos estamentos. El trabajo comenzó entonces a concebirse como un contrato libre entre dos individuos iguales y al margen de la acción estatal. Como lo señala en la cita el político Abdón Cifuentes, esta nueva concepción del trabajo no estuvo exenta de conflictos. Cada oficina salitrera tiene su despacho o tienda donde el trabajador se ve obligado a comprar todo cuanto necesita a precios fabulosos, a precios sin competencia, porque ninguna oficina permite que se establezcan otros comerciantes o vendedores dentro de sus dominios ni en sus cercanías. Y para que este monopolio de la venta sea más completo y absoluto, las oficinas no pagan los salarios en dinero, sino en fichas, que solo se reciben, por supuesto, en la tienda o despacho de la oficina, a donde tiene el trabajador que ir por la fuerza a comprar lo que necesita. De esta manera, los gastos que el industrial extranjero hace en la explotación de la salitrera vuelven en su mayor parte a su bolsillo por la puerta de la tienda. Y aquí tenemos una imagen, ¿cierto?, de las fichas de la oficina salitrera de San Francisco en 1890. Imagínense en ese tiempo, en vez de estar pagando con dinero, con monedas, como tenía que ser, y
debería haber correspondido, en este tiempo se pagaba con fichas en las oficinas salitreras. Por lo tanto, se provocaba un abuso total, sobre todo porque estas fichas solamente se podían ocupar en estos negocios llamados pulperías, que también corresponderían a las mismas oficinas salitreras. Ahora veremos el recurso 3, la negociación colectiva. Y como hemos visto durante el siglo XIX, distintas agrupaciones de trabajadores comenzaron a organizarse para ejercer medidas de presión que obligaran al Estado y a sus empleadores a mejorar las condiciones laborales, dando inicio a las primeras leyes al respecto, ¿ya? Hasta el día de hoy, la negociación colectiva sigue siendo clave para defender los derechos de los trabajadores. Y aquí esta noticia muestra un ejemplo reciente. Fin del paro portuario. Gobierno logra firmar de acuerdo entre trabajadores y TPS. La Asamblea de los Trabajadores eventualmente ratificó este viernes el acuerdo que pone fin a 35 días de paro en el puerto de Valparaíso. En el corto plazo, se lograron 2 cursos de capacitación laboral, uno en el verano y otro en el transcurso del año. Entre el préstamo, el aguinaldo y los cursos serían como 2 millones en total. Posteriormente se deberá gestar una evaluación a la ley portuaria, así como a las pensiones de los trabajadores eventuales. Por su parte, la ministra de Transporte aseguró que el acuerdo no fue fácil de obtener y que la tarea del gobierno no ha terminado, pues deben velar por el cumplimiento de las obligaciones adquiridas. Quedamos como encargados de velar por el cumplimiento del acuerdo. Ese va a ser nuestro rol ahora. Por lo tanto, aquí en este recurso vemos, ¿cierto?, cómo es que se ha transformado el tema de la negociación y cómo es que se llegan a acuerdos, ¿cierto?, con los trabajadores en la